Psicópatas, narcisistas, maquiavélicos. Si eres ingenuo con estas personas, estás jodido. Estos 3 rasgos forman la llamada tríada oscura de la personalidad. Ahora, ¿cuál es el peor de ellos? Si le preguntaras a un narcisista, él diría que él. El psicópata diría que no le importa. Y el maquiavélico diría quien necesitara que fuera. Sin importar cuál sea el peor, esas personas están en todas partes. Y cuando menos te des cuenta, pueden estar usándote. La ciencia ha probado que altos puntajes en estos 3 rasgos aumentan la propensión a delinquir. Y el problema es que no siempre percibimos fácilmente a esas personas. Por eso hice este video, para mostrarte cómo funcionan esas mentes, cómo ven el mundo, cómo identificar sus trucos. Y lo más importante, cómo darle la vuelta al juego usando sus debilidades. Y para eso voy a usar personajes y escenas del cine que revelan cómo funciona esa psicología y cómo puedes sobrevivir o incluso ganar ese juego. Vamos a empezar por los psicópatas. Y aquí, a pesar de lo que el nombre nos puede hacer pensar, los psicópatas no siempre son completamente locos y aterradores. Pueden ser personas superficialmente encantadoras. Pueden ser simpáticos, educados, cautivadores. Pero detrás de la máscara hay un patrón claro: ausencia total de empatía, remordimiento, culpa o conexión emocional real. Ellos no sienten, ellos actúan. Y para empezar con un personaje claro de psicópata, hablaré de Tommy Olds, el mentalista, un asesino que simula una discapacidad mental para no ser detectado. Y funciona. Ser un tonto es una especie de poder, ¿no? Estás ahí y no estás ahí. Es como tener una capa de invisibilidad. No entiendo lo que dice, pero me agradan los vecinos. Esa estrategia funciona porque pocos sospechan de quien parece vulnerable. Roberto Greene menciona esto en la Ley 21 de las 48 leyes del poder. Hazte el tonto para atrapar a los tontos. Al subestimar tu inteligencia, los demás bajan la guardia y son más susceptibles a la manipulación. ¿Por qué a Tommy Olds se le considera psicópata y no solo manipulador? La frialdad para manipular y mantener la fachada es un claro indicio de rasgos psicopáticos. No hablamos de alguien que busca aceptación en el grupo, sino de un asesino que se infiltra entre quienes sufren por sus crímenes. Aún así, no se inmuta ni sale de su papel o deja que sus emociones lo afecten. Actúa como si nada hubiera pasado. Y en ese caso, muy pocos logran realmente entender lo que hay detrás de la máscara. ¿Por qué no hablas conmigo, Tomás? Ya no tienes por qué esconderte. Puedo verte. ¿Qué quieres saber? Hola, un gusto conocerte. Esa falta de emociones es común en asesinos seriales reales, quienes se mantienen tranquilos en sus juicios. El tipo está a punto de ser condenado para el resto de su vida. Y reacciona así. Lo condeno a muerte por el asesinato de Troy Burrus. Gracias. Quizá yo ya esté en el cielo cuando ustedes mueran. Los psicópatas pueden ser descritos como personas que saben el precio de todo, pero el valor de nada. Ellos imitan emociones, pero no las sienten. Pueden decir te amo con la misma facilidad y emoción que decir voy por un café. Investigaciones indican que mientras una persona común se excita y alerta ante tensión, pasión o peligro, los psicópatas muestran ondas cerebrales distintas. En personas normales, las ondas teta surgen al relajarse o dormir. En psicópatas aparecen cuando están despiertos y activos. Por eso, ellos permanecen fríos y calculadores incluso en situaciones extremas, a diferencia de una persona normal. Cuando alguien entra en pánico, un psicópata actúa estratégicamente, se mantiene calmado y logra ver brechas y oportunidades donde muy pocos las verían. Y eso es lo que los hace tan peligrosos. Ellos no sienten culpa, así que pueden perjudicar a cualquiera sin dudar. No temen las consecuencias y actúan bien en situaciones muy riesgosas. No se relacionan con el entorno, lo que les permite manipular fácilmente, como si miraran desde fuera. Y hay varios personajes en el cine que ilustran este tipo de perfil. Voy a destacar algunos para que puedas visualizarlos mejor. Empezando por Anton Chigurh de Sin lugar para los débiles. Él no es solo frío, es el vacío emocional encarnado, decide la vida de las personas con una simple moneda, como si la existencia ajena no tuviera más valor que una estadística. Es la deshumanización total, la ausencia completa de empatía. Vas al infierno. Está bien. Chigurh representa lo que llamamos psicopatía disociativa,
alguien que no solo ignora el sufrimiento ajeno, sino que opera fuera del campo emocional humano. En la vida real, esos psicópatas no siempre llevan una escopeta. Pueden tener una pluma y ocupar cargos de poder, tomando decisiones que afectan a miles sin remordimiento ni emoción. También está Tom Ripley, el talentoso señor Ripley, un camaleón que se convierte en lo que sus objetivos requieren. Él se adapta a cualquier ambiente, cambia de personalidad como de ropa y no siente vergüenza ni arrepentimiento. Hace todo con naturalidad. Es el psicópata social y usa la falta de conexión real y de empatía con las personas para lograr estar siempre un paso adelante de las víctimas y así avanzar en la vida. Mientras te necesita, te usa, pero cuando ya no te necesita, te descarta por completo, sin sentir nada, sin siquiera mirar atrás. Frank Abagnale Jr. de Atrápame si puedes ejemplifica al psicópata carismático. Carismático, astuto e inteligente, él es el que prospera en el caos, sabe mentir mirándote a los ojos, sabe improvisar bajo presión y nunca se desespera. Frank, a diferencia de otros, muestra afecto por su padre, madre y una relación amorosa. Lo que lo motiva es el juego, el dinero y el placer de engañar. Frank no siente remordimiento al mentir, romper reglas, robar y aprovecharse de otros para lograr lo que desea. Amy Dunn, de Chica Ejemplar, lleva la manipulación a un nivel enfermizo. Es calculadora, meticulosa y controla totalmente las emociones propias y ajenas. Amy crea una historia perfecta para culpar a su esposo. Finge amistad con los vecinos, utiliza a un ex amante para refugiarse y luego lo asesina a sangre fría, con una frialdad casi perfecta. Amy no ve personas, ve piezas. Si eres útil, sonríe. Si eres un obstáculo, te elimina. Ella es alguien que domina el guión de la sociedad, pero no siente absolutamente nada por lo que interpreta. Por último, Joe Goldberg de Isam. Yu es un hombre que mata por amor, convencido de que está salvando a alguien. Yo no maté a nadie. Yo no hice nada de eso. No hay una línea en el mundo que yo no cruzaría por ti. Joe es peligroso porque él cree que es bueno. Él racionaliza sus crímenes con discursos sobre protección, conexión y alma gemela. Es obsesivo, controlador y convierte el abuso en prueba de afecto. Y lo peor es que te convence de eso. Sin empatía, él toma el control emocional y aparenta ser siempre el sensato y correcto. El término narcisista proviene de la mitología. Narciso, quien se enamoró de su reflejo y murió viéndose a sí mismo. A diferencia de los psicópatas, normalmente ellos no quieren destruirte, quieren que los admires. El narcisismo no es solo vanidad o arrogancia, sino un estado mental distorsionado en el que la persona vive para su propia grandiosidad. Ellos se creen especiales y piensan que están por encima de los demás. Se alimentan de validación, necesitan aplausos y reconocimiento constante. Son incapaces de lidiar con críticas reales, porque eso amenaza la visión idealizada que tienen de sí mismos. ¿Pero qué hay detrás de eso? El narcisismo suele originarse en la infancia, relacionado con padres que sobrevaloraron o descuidaron emocionalmente. Algunas teorías sugieren que un narcisista no es alguien que se ama demasiado, sino alguien que, en el fondo, no se ama de verdad. Por eso crean una máscara, una versión idealizada de sí mismos, porque la realidad sería insoportable. Tras la máscara hay un miedo infantil a parecer débil, común o mediocre. Los narcisistas siempre buscan que otros reflejen su grandiosidad para sentirse completos. Ven a las personas como escenarios, audiencias, reflectores, herramientas para reforzar su imagen. El narcisista es egocéntrico, se ve como el centro de todo y exige un trato especial. Siente que merece demasiado y piensa que el mundo le debe algo. Se comporta de forma arrogante, dominante e infantil, como un niño mimado en cuerpo de adulto. Pero detrás de la arrogancia siempre hay un vacío. Y para llenar ese vacío, el narcisista necesita tener control. Se infiltra en el poder, se alimenta de la sumisión y manipula a quienes niegan su importancia. No es que no tenga empatía, es que solo puede sentir lo que le conviene. Si tu dolor refuerza su narrativa, él se sensibiliza. Si no le sirve de nada, lo ignora. Analicemos algunos narcisistas famosos del cine, comenzando por el más caricaturesco. Patrick Bateman, de psicópata americano, obsesionado con el estatus, la imagen y el control de su percepción. Bateman pasa horas en su rutina de belleza. Tiene los mejores trajes, tarjetas sofisticadas y el departamento más caro, pero nada de eso es realmente para él. Todo es un espectáculo, un teatro construido para alimentar su propio reflejo. Bateman se define no solo por la vanidad,
sino por identificarse totalmente con una imagen idealizada. Quiere parecer perfecto ante los demás y cualquier amenaza a eso le provoca odio, envidia y violencia. En la vida real, este perfil se encuentra en personas que colapsan emocionalmente al dañar su imagen. No son asesinos seriales, pero viven para controlar cómo los ven. Este lugar está muy bien, Paulo. ¿Cuánto pagaste por él? Bueno, en realidad, eso no es asunto tuyo, Cristina. Pero puedo asegurarte, ciertamente no fue barato. Homelander de The Boys no representa el narcisismo destructivo. No solo quiere poder, también ser adorado y visto como una entidad divina por el mundo. No por amor al poder, sino por miedo al vacío. Homelander es un narcisista grandioso. Quiere dominar y ser idolatrado. Si no recibe devoción, se vuelve impredecible, agresivo y peligroso. Este perfil es común en personas autoritarias que exigen obediencia. No soportan ser desafiados porque cualquier desacuerdo hiere la imagen divina que construyeron de sí mismos. Homelander es tan humano como nosotros. Todos cometemos errores, ¿verdad? Cómodo, en Gladiador, representa al narcisista vulnerable. Su tiranía nace del rechazo. Negado por su padre, ignorado por el pueblo, convierte el dolor de la invalidez en un deseo ciego de control absoluto. Cómodo no es solo arrogante, es frágil, pero no reconoce su fragilidad, así que la convierte en violencia. Necesita ser temido para no ser olvidado y humillar para no sentirse pequeño. Son personas que ocultan su inseguridad con agresividad y usan el dolor para vengarse. Por último, Napoleón Bonaparte. Él es un retrato de la megalomanía narcisista con una inteligencia estratégica poco común, pero una sed de gloria que supera todo límite racional. Confunde visión con verdad y obstinación con superioridad. La duda ajena le incomoda. El cuestionamiento le irrita. Ese tipo de narcisista cree ser infalible y, al equivocarse, culpa al mundo o a otros por no entender su genialidad. Si los psicópatas no sienten empatía y los narcisistas viven en busca de adoración, los maquiavélicos tienen un solo objetivo: el poder. No les interesa la justicia, los principios ni ser amados. Lo que importa es ganar. Quiero atrapar el futuro y ganar. El término maquiavélico proviene de Nicolás Maquiavelo y su famoso libro El Príncipe. Él presenta prácticamente una guía de cómo ser un buen gobernante. Demuestra que para conquistar y mantener el poder es necesario ser implacable. Él defendía que la moralidad y la ética son irrelevantes en la política. Lo que importa es la supervivencia y el éxito. Y para eso el fin justifica los medios. Con el tiempo el maquiavelismo dejó de ser solo político y se convirtió en un término psicológico usado para describir a personas que no tienen ningún reparo en engañar o mentir a los demás. Priorizan el éxito, poder, dinero o fama sobre todo y ven a otros como medios para sus fines. Evitan el apego emocional con los demás y siempre están desconectados de sus propias emociones. Suelen tener problemas para expresar e identificar sus sentimientos. Generalmente entienden bien a los demás, pero no a sí mismas. A diferencia de los psicópatas que tienden a ser más impulsivos, los maquiavélicos son pacientes y estratégicos. A diferencia de los narcisistas que buscan admiración, los maquiavélicos solo quieren control. La ciencia los clasifica como individuos con alta inteligencia social y baja moralidad. Ellos te leen perfectamente. Saben qué te motiva, asusta o desarma, pero no sienten nada por ello. Eres una variable, una herramienta, un recurso. Son los famosos lobos con piel de cordero. Pueden parecer confiables, leales y amigables, pero todo no es más que un juego. Y ahí está el peligro. Es difícil notar cuándo un maquiavélico te manipula, pues no son tan obvios como otros. No tienen que odiarte para usarte ni agradarles para fingir amistad. Simplemente hacen lo que sea necesario para llegar a donde quieren. Los negocios son guerra. Si mi competidor se hunde, voy y le meto una manguera en la boca. Vamos a hablar de algunos ejemplos clásicos de maquiavélicos en el cine, empezando por Frank Underwood de la serie House of Cards. Cada paso es parte de un plan mayor, un estratega nato que domina la ingeniería del poder. Él seduce, manipula, destruye todo con la frialdad de quien mueve piezas en un tablero. Saluda con la derecha, pero tiene una piedra en la izquierda. Parece que lleva el príncipe de Maquiavelo bajo el brazo. Nada es espontáneo, todo es calculado. Su ética es simple, no importa lo que sientas, importa lo que los demás ven. Y los demás ven a un líder fuerte, decidido, empático y preocupado por el bien de todos.
aunque detrás de esa imagen solo exista su propia ambición de poder. Él sabe que mostrar sentimientos es el mayor error de un político, por eso actúa así. Dice lo que el pueblo quiere oír, promete lo que no cumplirá, y cuando conviene, usa miedo, terror y crueldad por poder. Para aquellos de nosotros que llegamos a la cima de la cadena, no hay misericordia. Solo existe una regla: casa o sé casado. Gordon Gekko de Wall Street tiene la avaricia como ideología y desprecia la moral. No le importa nada. Además de enriquecerse, miente, manipula y destruye con brillo en los ojos, creyendo que el mundo es de los más fuertes. La avaricia es buena. El orgullo es correcto. El orgullo ilumina, corta y captura la esencia del espíritu evolutivo. Ese perfil no ve personas, solo oportunidades. Manipula mercados, elimina competidores y engaña clientes, llamándolo visión de negocio. Vito Corleone, de El Padrino, es el maquiavélico que manipula con elegancia. Él no grita, no se altera. Él observa, hace favores, esperando lealtad eterna a cambio. Ofrece protección, resuelve problemas, hace lo que nadie más haría, pero jamás por altruismo. Él está construyendo una red y quien entra en ella ya no sale. Él controla todo, pero parece que nunca toca nada. Y ese es su mayor poder, hacer que los demás hagan las cosas por él, como si fuera por elección propia. Ese es el maquiavélico del respeto y la influencia, que convierte gratitud en sumisión y amistad en dependencia. Y cuando pide algo a cambio, es imposible negarse. Tal vez después de estas descripciones te hayas dado cuenta de que muchos de los personajes que mencioné no se limitan solo a una de estas características. Al contrario, muchos de ellos incluso presentan características de todos ellos. Y más, también debes haberte dado cuenta de cómo este perfil de personas suele aparecer con frecuencia en posiciones de poder e influencia. Ahora, ¿será esto una coincidencia? Ya hice un video sobre la filosofía del éxito donde traté de manera más optimista lo que lleva a algunas personas a alcanzar grandes logros. Pero sería ingenuo de mi parte no mirar el otro lado de la moneda. Sería ingenuo ignorar la psicología oscura del éxito. Walter Isaacson, biógrafo de figuras exitosas como Elon Musk, Steve Jobs, Leonardo da Vinci y Benjamin Franklin, descubrió un patrón curioso. Detrás de estas figuras brillantes muchas veces existen demonios internos, historias de traumas, infancias difíciles, personalidades intensas y, frecuentemente, la total falta de empatía. No es un requisito previo. Hay personas con infancias buenas que tienen éxito. Pero es verdad que muchas personas ambiciosas son ambiciosas porque están controlando los demonios de su infancia. Él describe a Elon Musk, por ejemplo, como alguien que simplemente no siente empatía por las personas que tiene enfrente. Elon simplemente despide a las personas. Es muy duro con ellas. No tiene empatía por las personas que tiene enfrente. Steve Jobs era famoso por distorsionar la realidad, manipulando e ilusionando incluso a sus empleados. Y obviamente no es simplemente la presencia de estos rasgos oscuros lo que hizo que estas figuras alcanzaran el éxito. Pero al mismo tiempo es innegable cómo estos rasgos impulsaron el éxito de estas personas. Cuando miramos la historia de la humanidad y vemos a aquellos que ocuparon posiciones de poder, nos damos cuenta de que el mundo no necesariamente recompensa a los buenos. De hecho, muchas veces premia a los más astutos. Diversas investigaciones ya han comprobado que las personas que combinan narcisismo, maquiavelismo y rasgos leves de psicopatía tienen más probabilidades de alcanzar posiciones de alto estatus en la sociedad. Y después de analizar cada uno de estos rasgos, se puede entender por qué. Que se jodan los clientes. Tu única responsabilidad es poner carne en la mesa. Mira a Jordan Belfort, por ejemplo. El lobo de Wall Street no es solo un personaje de cine, su historia es real. Belfort fue un corredor de acciones que creó un imperio engañando inversionistas y manipulando el mercado para enriquecerse. Su empresa era un circo financiero con corrupción, fraude, mentiras y ostentación habituales. Un ambiente dominado por la avaricia que, para quien no está acostumbrado, parece un manicomio. Si el dinero es malo, entonces este edificio es el infierno. Este es el grupo ruidoso, adinerado, hambriento, poco inteligente y muy enérgico. Se creen muy importantes, pero en realidad todos son pequeños, insoportables. El grupo más molesto que he tenido que soportar por más de 5 minutos. Si eres mentalmente vulnerable a la presión, avaricia, agresividad y estrés, el día a día en estos ambientes puede destruirte. Aquí está el punto.
Quienes están en la cima en ambientes como el de Belfort suelen mostrar pocas emociones. Al final del día, cuando salen por la puerta, no puedes decir con precisión si ganaron miles de millones o si lo perdieron todo. Si sientes culpa o remordimientos por perder dinero o afectar a otros, nunca podrías ser un Jordan Belfort. Primero que nada... tienes que estar relajado. Eso ocurre no solo en el mercado financiero, también en la política o en cargos de gran poder y responsabilidad. Hay que ser frío. Y es precisamente por eso que las personas con esas características suelen tener tanto éxito en esos contextos. El camino hacia el poder está hecho de hipocresía y casualidades. El patrón se repite en las relaciones. El psicólogo Peter Jonason dirigió una investigación reveladora. Los hombres con altos rasgos de la tríada oscura tienen más parejas sexuales, son más propensos a relaciones casuales y de corta duración, y demuestran menor interés en vínculos emocionales profundos. En otras palabras, son extremadamente seductores pero pésimos compañeros a largo plazo. La tríada oscura combina rasgos psicológicos que hacen que estas personas parezcan confiadas y emocionantes, lo que facilita conquistar, pero dificulta mantener relaciones. Aléjate, quiero el divorcio. ¿Cómo que divorcio? ¿Qué te pasa? Ya no te amo, Jordán. Aunque lo más sensato suele ser alejarse al cruzarse con estas personas, a veces no es posible evitarlas. Si quieres crecer y explorar el mundo, tarde o temprano te encontrarás con ellos, en negocios, familia o relación. En esos momentos no basta identificarlos, necesitas saber cómo revertir la situación y usar a esas personas en su contra. Aquí es donde entran las tácticas de psicología inversa. La clave es comprender las necesidades, debilidades, intereses y dependencias emocionales de tu objetivo y usarlas en su contra. Siendo superficial y generalista, los psicópatas suelen ser impulsivos, tener aburrimiento crónico y una mente caótica que les impide vivir en calma. No soportan la pasividad, necesitan actuar, necesitan sacar todo, o colapsan dentro de su propia cabeza. El narcisista es prisionero de su ego, busca validación y respeto a toda costa. Nada lo destruye más que el colapso público de la imagen que creó. El maquiavélico se ciega por el poder. Ellos piensan que solo ellos ven el tablero, que nadie está pues a su nivel y por eso confían demasiado en su plan. Para derribar a alguien así, haz que confíe demasiado en su estrategia y se cierre a lo demás. Hacer que tropiece por su arrogancia. Detrás de todas las particularidades de cada perfil, existe un punto débil que atraviesa a todos. No se conocen a sí mismos. Aunque controlan a otros y entienden sus deseos y miedos, evitan mirarse a sí mismos. Estas personas suelen bloquearse ante el desafío, el autoconocimiento y al enfrentar su vacío interno. No quieren enfrentar el lado oscuro que tienen dentro. Desprecian tanto las debilidades que ni siquiera quieren mirar las propias. Justo en esos puntos hallamos gran parte de sus vulnerabilidades. La falta de autoconocimiento es donde el juego cambia y veo la gran falla en el poder. La mayoría corre desesperada por aprender a manipular, estudiando tácticas, frases y posturas. No notan que esto también es un juego interno de autocomprensión. Antes de terminar, te mostraré un ejemplo de manipulación a alguien con los 3 rasgos de la tríada. Para eso vamos a usar a Hans Landa, de Bastardos sin Gloria, un psicópata con encanto, un narcisista obsesionado con la imagen y un maquiavélico que hacía de la guerra un juego de ajedrez. Él es manipulador, seductor, teatral y está obsesionado con su inteligencia. Siempre se cree el más inteligente de la sala y, por eso, subestima a todos a su alrededor. Al final de la película, él es víctima de su arrogancia. Alemania pierde la guerra y el imperio nazi se desmorona. Y Landa, que construyó su imagen sobre el prestigio de ser un símbolo del régimen, sabe que está a punto de ser arrastrado junto con él. Él sabía que los nazis serían perseguidos y cazados, pero no acepta eso. Como buen narcisista maquiavélico, él no solo quiere sobrevivir, quiere salir como un héroe. Quiere contar su historia como el hombre que traicionó a los nazis y ayudó a los aliados a ganar. Entonces, él decide usar todo su talento para intentar engañar al mundo y propone un trato a los bastardos. Si quieres ganar la guerra esta noche, tienes que hacer un trato. Él entrega información, pide garantías, exige inmunidad. Quiero mi pensión y beneficios bajo mi propio cargo.
Quiero recibir la medalla de honor del Congreso por mi invaluable ayuda en la destrucción del Tercer Reich. Y cuando ya empieza Mamison a imaginarse viviendo en una granja en Estados Unidos, con el prestigio, la comodidad y la etiqueta de Salvador, Aldo Raine y sus hombres revelan su jugada final. ¿Estás loco? ¿Qué hiciste? Hice un trato contigo por la vida, hombre. Si dependiera de mí, podrías usar ese uniforme el resto de tu vida. Pero sé que en algún momento te lo vas a quitar, así que voy a ponerte algo que no puedas quitarte. Con un cuchillo, le graban una esvástica en la frente, eliminando todo aquello que parecía valorar más: su imagen, su reputación y su prestigio. Landa se la pasó presumiendo sus logros, su cargo y el reconocimiento nazi durante toda la película. Pero ahora está marcado para siempre. Él nunca podrá fingir ser otra persona, nunca será respetado, nunca más podrá reconstruir su reputación, nunca más tendrá poder. Está condenado. Eso es psicología inversa en acción. No lo mataron, lo humillaron, no lo silenciaron. Lo condenaron a cargar para siempre con la verdad que quería esconder. Y para alguien como él, ese es el peor castigo. Los bastardos siguieron al pie de la letra la ley del poder 15 de Roberto Greene. Destruye completamente a tu enemigo. Déjalo incapaz de levantarse, porque cualquier resto de poder puede volverse en tu contra. Al tratar con alguien como Hans Landa o con los 3 rasgos de la tríada oscura, no puedes tratarlo como a cualquier persona. Esos perfiles no olvidan, no sienten culpa y no se detienen hasta recuperar el control. Si decides enfrentarlos, no puedes dudar, no puedes ir a medias. O los destruyes por completo o serás el próximo objetivo. ¿Sabes una cosa, Utivich? Creo que esta podría ser mi obra maestra.